Saludos, este es Felipe Canepa, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, trayendo esta enseñanza que es una pieza imprescindible para el entendimiento de los misterios, de los enigmas de Dios, el cual Él se reserva de entregarlo cuando Él quiere y como quiere, pero nos ha dado el entendimiento y Él mismo constituyó a unos profetas, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y que todos los misterios de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento están en Jesucristo. Y esta enseñanza es clave y la he titulado El tercer templo. El tercer templo, y como ustedes sabrán, hay muchas enseñanzas afuera hablando de este tema, y también pues no voy a tocar lo que era el primer templo y el segundo templo, lo que llaman el templo de Salomón y el templo pues renovado, el de Herodes, y que fue destruido justamente en el año 70, cuando el Señor Jesucristo ya lo profetizaba y dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra hasta que todo esto iba a ser destruido. Entonces vamos a ir viendo de que el mundo entero está bajo el maligno y hay un engaño. Es un engaño tan sutil, tan fuerte, tan tremendo, que aún en el mundo cristiano el engaño está patente, en el sentido de que la gente cree que cuando Dios habla del templo, ellos están imaginando un tercer templo en Jerusalén que se va a construir en el Estado de Israel, y que aún en las noticias se puede ver en este momento. Si tú buscas, vas a poder encontrar en el internet que ya está la menorá, el candelabro de oro, están todos los vasos, los utensilios, se están preparando para volver a edificar el templo, y que todo está listo prácticamente. Y el mundo cristiano está engañado. Y de este tema es que quiero hablar, el engaño de creer que el templo es un templo físico construido por manos humanas, y que el pueblo de Dios es el que está conformado por los judíos allá en el Estado de Israel, y lógicamente todos los esparcidos que son del linaje sanguíneo de Abraham. Y ese es el engaño. Y en esta hora vamos a enseñar la palabra de Dios, porque Satanás lo que ha hecho es distraernos con noticias y con enseñanzas, y ha estado trabajando por abajo, en la oscuridad, y está pues dejando ciegos a muchísima gente para que no vean lo real, para que no vean lo que está sucediendo bajo la superficie. Él está trabajando para que el gran engaño que el Señor Jesucristo profetizó pues suceda. Y en esta hora estamos aquí para enseñar la palabra de Dios, y vamos a ver por las Escrituras. Vamos a tratar de penetrar un poquito acerca de este tema, porque aquí hay mucho que enseñar, mucho que decir. Y van a hacer una serie de enseñanzas que van a hablar de esto y mucho más, que tendrán diferentes títulos. Pero en este caso va a ser una enseñanza que va a llamarse el tercer templo. Y quiero apelar a todos los bereanos, a todos aquellos hijos de Dios que escudriñan en la palabra de Dios para ver si lo que uno les dice es verdad. Y yo animo a todos aquellos que ven mis videos, como siempre lo digo, uno es nuestro maestro, y que nosotros debemos de conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y perseverar en la doctrina de Jesucristo. Como está escrito en 2 de Juan, verso 9, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. O sea que es muy peligroso extraviarse. Hay algunos que creen que no se puede entender el Nuevo Testamento si no se comprende las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, y es válido ese razonamiento, pero
Yo diría que es al revés. No se puede conocer la verdad si no tienes la verdad para poder interpretar en su justa medida todo aquello que habla de la verdad, es decir, la sombra de las cosas que iban a venir. Estoy hablando del antiguo pacto, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y quiero ir primeramente a los principios, al Génesis, donde Dios empieza la historia con el hombre. Y vamos a leer Génesis y otros versículos más en Deuteronomio y Levítico, donde vamos a llegar a una conclusión de la naturaleza de Dios, porque al final de cuentas lo que nosotros perseguimos como ministerio delegado de lo alto es declarar la multiforme sabiduría de Dios, para que por medio de nosotros, la iglesia, notifiquemos a los principados y potestades que Dios tiene diversas formas de comunicar una verdad. No es que sea, no es que se contradiga la verdad o que hay varias cosas diferentes, no, sino que Dios comunica su verdad de maneras distintas. Es lo que en Efesios, me parece, o en Colosenses, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la iglesia. Entonces, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Y vamos a verlo, y la misma palabra nos va a hablar. En Génesis capítulo 1, verso 11, vamos a leer verso 11, verso 12, donde aquí el Señor, vamos a empezar aquí. Acá. Entonces, dice, produzca la tierra, verso 11. Esto es en los principios de la fundación del mundo, cuando el Señor dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Entonces, como estamos viendo, cuando Dios crea en el principio, Él quiso que crezca hierba y árboles que den fruto que crezca árboles de fruto y que dice allí, hierba que dé semilla, aún la hierba, vamos a suponer, aún la hierba, Dios quería que tenga una semilla según su género, que su semilla esté en él, que su semilla esté en él intrínsecamente allí adentro, y que el árbol tenga su semilla adentro en su genética, digamos así. Dentro del árbol iba a tener su propia semilla, de la manera que cuando iba a crecer el árbol, iba a salir las ramas, las hojas, y iba a dar un fruto. Entonces, el Señor quiso de esa manera las cosas. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. O sea, que tenga, primeramente según su género.
y según su especie. Y otra cosa, que tenga semilla, que tenga la semilla dentro de sí. Esas son las características. Que tenga semilla, que tenga fruto según su género, según su especie, y que la semilla esté en él. ¿Dónde está eso? Génesis 1:12. La semilla que esté en él, según su género. Y esto es la parte importante. Y vio Dios, o sea, que este fruto de la hierba, vio Dios que era bueno. Entonces vamos a ir avanzando en el mismo capítulo 1, verso 24. Dijo luego Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. O sea que la tierra iba a producir animales, lo mismo, animales de lo mismo, según su género, según la especie. Ahí lo dice, según su especie, y fue así. Según su género y según su especie. ¿Por qué? Porque cada animal tenía en sí mismo la semilla para producir de su mismo género y su misma especie. Entonces, versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y nuevamente, y vio Dios que era bueno. En el versículo 26, ese famosísimo versículo de Génesis 1:26, que es uno de los versículos que la gente que no conoce a Dios lo toma para decir que ahí estaba el Papá, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, las tres personas. Si son, como lo digo siempre, si son tres personas, son tres dioses. O sea, una persona es Dios, la otra es Dios y la otra es Dios. O sea, tú tienes tres dioses y eso es algo que no me vengan a discutir de que no, son tres en uno, porque la Biblia dice, igual que el hombre y la mujer dejará a su padre y su madre y los dos serán uno, es la misma palabra que se usa. Entonces usan el razonamiento y buscan la escritura, escudriñan la escritura no para buscar la verdad, sino buscan la escritura para justificar su doctrina y su entendimiento. Entonces se quedan ciegos. Entonces yo he explicado varias veces, cuando Dios dice hagamos, pues Dios no estaba solo. Simplemente como eso. Hagamos al hombre, porque dice la palabra que los ángeles ejecutan su palabra. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. Y ya ustedes saben que señoree sobre los peces, las aves y las bestias y todo animal que se arrastra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que el hombre, vamos a los árboles, las hierbas, las bestias, los animales, pues toda clase de animales, grandes y pequeños. Y creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y en cada caso, cuando Dios crea todo en su orden, Él dijo que era bueno en gran manera. Y tanto es así que vio Dios todo lo que había hecho, dice el versículo 31. Y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces dice el capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y
todo el ejército de ellos. O sea, todo lo que había en los cielos fue acabado y todo lo que había en la tierra fue acabado. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho sobre la creación. La Biblia dice entonces pues claramente que Dios acabó. Bien claro, lo repite como 3 veces. Y acabó Dios toda su obra. Por eso es que no volvió a crear a otro hombre, sino tuvo que repoblar la tierra con 8 personas y con una pareja de animales. Porque Él es Dios y tiene que cumplir su palabra. Él dijo acabó y acabó. No iba a ser otra vez. Entonces, estamos avanzando que cuando Dios crea en el principio los árboles, los crea de acuerdo a según su género, según su especie, y que le puso intrínsecamente dentro de sí el potencial de tener una semilla que iba a producir la misma calidad, el mismo género, la misma especie, igual los animales. ¿Por qué Dios destruyó con agua toda carne? Porque cuando Dios destruye toda carne, como ya hemos explicado muchas veces. No es el tema ahora, pero solamente lo voy a leer aquí. Génesis 6, 7. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y entonces, verso 11 dice: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y él dijo: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré, y etcétera. O sea que se mezcló. Por eso que aún los animales que entraron en el arca, pues tenían una genética no tan pura que digamos, porque pasaron animales inmundos. Porque si Dios creó en un principio todo y todo era bueno en gran manera, entonces ¿por qué la ley de Moisés Dios discriminaba al cerdo, por ejemplo? Entonces Dios le explica por qué. Porque era un animal que no rumiaba, pero tenía pezuñas como una vaca. O sea, ¿qué significa eso? Que hubo una mezcla ahí. Otro era que los pescados estaban así, pero no tenían escamas. Y esos son inmundos. Los pelícanos igual. ¿Por qué? Porque tienen aletas y no tienen patitas como pues una paloma, etc. O sea que en otras palabras, hay razones por las cuales Dios llama algo inmundo y pues está un poco oscuro. No quiero usar mucho esa palabra porque hay gente que se escandaliza un poco. Está un poco escondido esa verdad. Si bien es cierto, Dios no la trata mucho, pero está escondida en la palabra de Dios. Y siempre, no sé dónde está ese versículo, donde dice que es la gloria de Dios esconder un misterio. ¿Dónde está eso? A ver si encuentro eso. Creo que está en Proverbios. Creo, no me acuerdo. Gloria de Dios. 25. A ver. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Conforme a las Escrituras, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. O sea que Dios nos dio una naturaleza real para poder penetrar en las cosas y en los asuntos de su reino, de nuestro Padre Dios. Y como real sacerdocio, tenemos la capacidad, pero como dice aquí, es una honra, pero hay que escudriñarlo, hay que buscarlo. Y cuando buscamos, encontramos muchas verdades que
nos iluminan el entendimiento y al tener el entendimiento iluminado podemos comprender otras cosas que no comprendíamos antes. Entonces estamos hablando del tercer templo y vamos a ver por principios divinos que cuando Él hizo todo, lo hizo según su género, según su especie, puro, sin mezcla. Y esa es la palabra clave, sin mezcla. Y estamos dando versículos bíblicos para sostener lo que estamos hablando. Repito, Dios destruyó todo porque se habían mezclado. Ya ustedes saben esa enseñanza. Los ángeles se metieron con las mujeres y engendraron hijos. Estos fueron los primeros varones de renombre, lo que después la historia secular lo llama la mitología griega y los cuentos de los chinos y el dragón y el hombre cabra y el hombre elefante. Eso es lo que adoran los indios, por ejemplo. O sea, figuras de hombre con cuerpo mitad hombre, mitad caballo, mitad hombre, mitad elefante, mitad hombre, mitad mono, o mitad un toro. Y todo eso es parte de esta verdad que cuando Dios lo hizo bien, pero hubo una degeneración. Y la palabra degenerar o degenerado, que se degeneró, porque eso es lo que significa acá, se corrompió toda la carne. Se había degenerado, y esa palabra degenerado en el diccionario significa perder progresivamente cualidades de su especie, de su raza, su linaje en una persona, animal o vegetal. Perder cualidades que se tenía originalmente. Eso es lo que significa degenerar, que se pierde las cualidades de su especie, raza, linaje, ya sea en una persona, en un animal o también en un vegetal. Entonces vamos ahora a ver, vamos a confirmar esto. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 22, 9 y 10. Deuteronomio capítulo 22, 9 y 10. Dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Acá hay un principio. O sea que a Dios no le gusta la mezcla de las semillas. A Dios le gusta cada cosa según su género y con su propia semilla que produzca de acuerdo a su especie. Y la palabra de Dios en Deuteronomio 22 nos enseña un principio. Dice, no sembrarás tu viña. O sea, no pongas en la tierra semillas mezcladas, porque la tierra en sí misma tiene el potencial para hacer crecer semillas. Ya Dios creó la tierra de tal manera que, imagínense, nos creó a nosotros del polvo y pues nosotros tenemos el carbono 14 en abundancia, mejor dicho, el carbono, no el carbono 14 que estoy hablando, el carbono como un elemento químico de la tabla periódica de los elementos químicos. Nosotros lo que más abunda en nuestro cuerpo es el carbono, y que el número atómico el carbón es el número 6. O sea que el número atómico del carbón, que es lo que más abunda, es el número 6. No lo voy a escribir porque alguien puede entrar al video en un momento y va a escandalizarse. Pero para los que están prestando atención, bienaventurados los de espíritu beriano. Entonces dice, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Y se me viene a la memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 22 y en Marcos 3, 19 al 20. Y lo pueden leer, repito, Mateo 24, 22 y Marcos 13, 19 y 20, donde el Señor Jesucristo dice que cuando viene la gran tribulación, si el Señor no acortare esos días, ninguna carne sería salva. ¿Por qué? Por este mismo principio, que cuando las semillas se mezclan en una misma tierra, es posible que se pierda todo. Tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No
ararás con buey y con asno juntamente. O sea que a Dios no le gusta la mezcla, que un buey esté arando con un asno. Son dos animales, son dos bestias de diferente especie, de diferente género. Tienen otra semilla en sí mismos. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. O sea, a Dios no le gusta que vistamos una ropa que tenga pues fibra vegetal y fibra animal, porque la lana viene de las ovejas y es un animal, y el lino viene de una planta, es vegetal. A Dios no le gustan las mezclas. O sea que a Dios no le gusta la mezcla de una planta con un animal. No le gusta la mezcla. Y menos con una serpiente o con un reptil. Entonces estamos viendo ese principio. Vamos a dar más palabras para sustentar. Levítico 19:19. Levítico 19:19. Dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Segundo testimonio. O sea que a Dios no le gusta. Un estatuto de Él es que no le gusta que un ganado lo ayunten con otra especie. No le gusta que mezclen semillas de los vegetales, no le gusta. Y la pregunta que yo hago a los cuatro vientos: ¿ustedes qué creen lo que más le gusta a Satanás? A ver, puedo escuchar sus voces. Le gusta mezclar totalmente. ¿No es cierto? Él dijo: varón y hembra los creó. Y van a tener semilla. Entonces Satanás, ¿qué dijo? LGTB a todo el mundo. Dios fijó los límites de su habitación. La nueva ley de inmigración, el pacto de inmigración mundial que firmó las Naciones Unidas por encima de la voluntad de los pueblos. Ya firmaron. No hay límites, no hay fronteras. Mézclense. Esa es parte de la agenda. Entonces Satanás hace exactamente lo contrario de Dios. Ahora, vamos a ver una palabra más que es bien radical. Vamos a ver aquí. Creo que tenía una palabra más, pero creo que con esta es suficiente, donde podemos ver pues que Dios no quiere que ayuntemos caballos. Ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver aquí en Eclesiastés capítulo 3, verso 21. Eclesiastés 3, 21. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Ok. Eclesiastés 3, 21 dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Otro versículo en el mismo Eclesiastés, capítulo 12, verso 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, cuando el hombre muere, pues vuelve a la tierra. Eso está en Eclesiastés 12, 7. Dice que el polvo vuelve a la tierra como era. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu del hombre regresa a Dios quien lo dio. ¿Por qué?
Porque cuando Dios sopla aliento de vida, fue él un hombre, un alma viviente. Quiere decir que cuando Dios hace al hombre, lo hace conforme a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza está en lo que Dios le entregó de él al hombre. ¿Y qué fue lo que Dios le dio al hombre que no le pertenecía al hombre? O sea, no pertenecía al polvo, a la tierra. O sea que en la tierra es la materia prima que Dios usó para crear a los animales, a las bestias. Pero hubo un factor, hubo un componente en el hombre que no pertenecía a la tierra. Y es el espíritu que Dios le dio. Y entonces ese espíritu que Dios lo dio, entonces se va para arriba. ¿Por qué estoy tocando este tema en este momento? Porque el tercer templo tiene que ver con esta verdad de que este hombre cuando se reduce queda ceniza. Si este hombre se le pues aplica fuego, como mucha gente cuando muere, la voluntad de ellos es que se le incinere. Y bueno, cuando se incineran, al final de cuentas le dan un estuche así y le dicen, bueno, aquí está su ser querido. Y puro polvo. Y hay unos que le dicen que son más románticos y pues idealistas. Dice que cuando pase eso, échenme el polvo al mar. Y bueno, créeme que la Biblia dice que el mar va a dar sus muertos. O sea, aunque te hayan hecho polvo, Dios va a resucitarte igual y va a juzgarte en el día del juicio. O sea que no hay escapatoria. Dios va a juzgar a todos, aunque hayan esparcido sus cenizas en el mar. Entonces, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Ahora, si seguimos viendo aquí, viendo este principio de que a Dios no le gusta la mezcla, que lo hizo todo según su especie, que hace al hombre según su especie y que esa es la forma y el diseño divino original. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el tercer templo? Esto es lo que tiene que ver, que la palabra de Dios, las escrituras, son una sombra simbólica, metafórica, enigmas ocultos, misterios escondidos, conocimientos retenidos de Dios en todas las escrituras de su verdad, que es la honra del rey escudriñarla, es la gloria de Dios esconderlo, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que Él vino para hablar de cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo y que las iba a hablar en parábolas. Como Él dijo, le hablaré cosas escondidas por parábolas. ¿Por qué? Porque la gente tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tercer templo? Que es una mentira creer que Dios estaba refiriéndose a un templo hecho de manos. Y Él mismo lo dijo en Isaías, capítulo 66. Si leemos Isaías, capítulo 66, ahí está escrito: verso 1. El que es, el que era y que será, el Señor dijo así. Y ahora se me viene a la mente alguien que me dijo: el Señor significa Baal, porque pues estoy tratando de no pronunciar esa palabra Jehová. Ya enseñé por qué. La misma Biblia King James, que es la mejor Biblia en inglés, en lugar de decir Jehová, o Yod-He-Vah-He, o YHWH, lo que dice es el Señor, the Lord. Entonces yo me determiné a decir lo mismo. Y cuando digo el Señor, pues que alguien me critica, para ese que me critica le voy a decir, la Biblia dice en Hechos, capítulo
7, me parece, donde dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, como está escrito. Entonces, ¿está escrito dónde? En el Antiguo Testamento. Y cuando vas al Antiguo Testamento, dice en la Reina Valera Jehová. Entonces dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Pero en el Antiguo Testamento la explicación está dada claramente. Está hablando de el que invocare el nombre de aquel que era, el que es y que ha de venir. Y ese es Jesucristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, que es la revelación de las cosas escondidas en el Antiguo, dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Y esa es la verdad. Entonces podemos interpretarlo con esa verdad, con esa luz. En Isaías 66 dice, el Señor dijo así. El Señor Jesucristo dijo así. Y lo digo de esa manera para que el que tenga que reventar allá en su casa escuchando esto, que reviente. Porque pues algunos creen que es uno, el papá y el hijo, son dos personas. Son dos dioses. 66:1. El Señor Jesucristo dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. O sea que desde muchos siglos antes Dios había hablado y decía, ¿qué casa me van a hacer? Yo no habito en casas hechas de mano. Y eso también lo dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, en Hechos capítulo 7 lo dice también de esa manera. Y ya estamos hablando en el tema, hablando de donde habita Dios, en un templo. Entonces veamos aquellos que estuvieron con el Señor y que tenían la doctrina de Jesucristo correcta, porque la tuvieron de primera mano. En Hechos capítulo 7, verso 46, dice, hablando del mismo tema, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. O sea, estaba hablando del templo famoso de Salomón. Y el versículo 48 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, refiriéndose a Isaías, y la tierra del estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Ves? Acá no dice Jehová, dice el Señor. ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre. ¿A quién? Al Espíritu Santo. O sea que vamos a unir templo, casa de Dios y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Él les dice, ¿dónde está la casa que me van a edificar? El cielo es mi trono, la tierra está a mis pies. Ustedes resisten al Espíritu Santo. Entonces, lo mismo lo dice en Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17, versos 24 al 27, dice lo mismo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, solo con esta escritura ya la gente que está siendo engañada esperando que se va a construir un tercer templo allá en Jerusalén, en el estado de Jerusalén, donde está el primer ministro Netanyahu, con todos los que se dicen ser judíos y no lo son.
están engañados por Satanás y muchos cristianos y mesiánicos están igualmente engañados con aquel que oscurece el entendimiento con palabras sin sabiduría. ¿Quién es este? El mismo que le causó los problemas a Job en el capítulo 1 y 2 y que él no sabía lo que le había pasado hasta que 35 capítulos más adelante Dios rompe el silencio y le dice quién era el problema, y que era Satanás. Aunque Job era un hombre irreprensible, era honesto, temeroso de Dios, pero estaba siendo engañado. Entonces dice que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y esto es interesante, que cuando Dios hizo al hombre, como hizo a los árboles, a los animales y a la hierba, según su género y especie, y que tenga la semilla dentro de sí mismo, al hombre cuando lo crea también lo hizo de una misma sangre. Ahí lo dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? Para que habiten sobre la faz. Esa palabra faz es sobre el rostro, sobre la cara, sobre la superficie de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea que Dios, como lo saben bien, le hizo un domo, una cúpula donde no pueden salir. Y justamente hoy día estaba viendo unos videos donde Putin y otros de la NASA dicen que van a ir a Marte. Ahora van a ir a Marte y quieren ir a Marte. Y la razón de que quieren ir a Marte es para ver si hay vida más allá de Marte y para ver cómo funcionan las cosas por allá. Entonces, todo eso es una mentira. Lo que se van a encontrar es con lo que siempre ya se encontraron y nunca pueden en el espacio. Se van a encontrar con una cúpula tan fuerte, como dice la Biblia, que no pueden salir. Y que las estrellas que están acá prácticamente lo que son estrellas que están dentro del agua, y por eso que cuando se ven con telescopios normales, se ven que como si estuvieran en el agua. Y se han hecho experimentos. Entonces acá está el sol, la luna y las estrellas, y Dios le hizo, dice la palabra, límites a su habitación. Todo esto es la Antártica, que nunca la han cruzado. Nunca la han cruzado. Y ahí lo dice, las hizo de una sola sangre, todo el linaje, para que habiten sobre la superficie de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, y esta es la palabra que quiero que subrayen, aunque ciertamente, y aquí Pablo estaba hablando en Atenas, mientras Pablo, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y ahí estaba en el Areópago, y lo único que se interesaba a la gente en ese tiempo es para ver cuál es la nueva noticia, qué es el nuevo conocimiento que hay. Y Pablo en ese ambiente les dice a esta gente, a los griegos, dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos. ¿Lejos de quién? No está lejos de cada hombre. Ciertamente, a los mismos impíos que estaban entregados a la idolatría, les dijo, ¿sabe qué? No está muy lejos de ustedes. Lo dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él se incluye e incluye a los demás. ¿Por qué dijo eso? Porque está escrito en la palabra de Dios en Romanos 10. Romanos 10, el famoso versículo de Romanos 10, versículo 6 dice, porque la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿qué cosa? ¿Quién subirá? Acá está Dios.
¿quién subirá al cielo? ¿Dónde está Dios? No digas quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Dice, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea que tú no vas a bajar a Dios donde tú estás. O si Dios estuviera aquí en el abismo, porque le da lo mismo a él la luz o las tinieblas, dice la Biblia. O sea, tú no vas a ir a traerlo de acá, a ponerlo aquí para que tú lo veas. Mas, ¿qué dice? Versículo 8. Cerca de ti está la palabra. La escritura dice que en el principio era la palabra era o existía con Dios y la palabra o el verbo, el logos, era Dios. Aquí lo que dice es, a Dios no lo traigas de arriba, no lo traigas de abajo, cerca de ti está Dios. Eso es lo que le dijo. Aunque ciertamente está cerca de cada uno de nosotros, de cada uno. Esta es la palabra que predicamos. Cerca de ti está la palabra, cerca de ti está Dios. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea que Jesús es Dios, es el amo absoluto, el creador de los cielos y la tierra, que no hay otro más grande que Él, que si tú confiesas que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Jesús es el Señor. Dice que si confesares, si invocares con tu boca que Jesucristo es Dios, serás salvo. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso está en Joel capítulo 2, verso 32, ese famoso versículo que dice que todo aquel que invocare el nombre, y en la Reina Valera dice el nombre de Jehová, será salvo. Eso es lo que dice en Joel 2, 32. Por eso que dije, he decidido reemplazar la palabra que dice Jehová, o lo que es... ¿cómo es? YHWH o Jehová la he decidido reemplazar por la palabra el Señor, y el Señor es el Señor Jesucristo. Para los que quieran, pues Biblia, ahí está, como está escrito, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿De qué está hablando? El versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué Señor? El Señor Jesucristo, será salvo. Entonces, pareciera que tiene que ver todo eso con el tercer templo. Vamos a ir dándole forma. Número 1, Dios hizo todo bien en gran manera. El hombre se mezcló, a Dios no le gustan las mezclas. Luego dice que Dios no está tan lejos, está cerca, en la boca y en el corazón de los hombres. Pero esa boca y ese corazón tienen que creer y confesar. Y al creer y confesar, entonces se produce un nuevo nacimiento, porque pues, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Porque está escrito que el Señor mismo dijo, vayan y prediquen el arrepentimiento para el perdón de pecados. Quiere decir que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y si no hay perdón de pecados, está escrito que ya han sido condenados porque no han creído en el testimonio de su Hijo Jesucristo, que Él vino al mundo para salvarlo, no para condenarlo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces,
Uno de los engaños más grandes es estar esperando un tercer templo que se va a construir, o la doctrina famosa del anticristo que va a venir y se va a sentar en el templo de Jerusalén, donde pues el anticristo se va a sentar y se va a creer un Dios y que se va a construir el templo de Jerusalén, y los cristianos que son muy avivados, muy entendidos según ellos, yo estaba igual de ciego. Muchos dicen, y bueno, después de 3 años y medio se va a quitar la máscara y va a perseguir, pero la iglesia ya va a estar en el cielo y entonces se van a quedar los pobres judíos y ahí van a conocer que Jesús de verdad era el Señor y van a dar testimonio. O sea, se han inventado unas fábulas tan espectaculares para justificar su doctrina que se enredan cada vez más. Entonces, número uno, no va a haber... O sea, no estoy hablando que no es posible que se construya un templo. Pues seguro que se va a construir un templo de piedras. Pero el engaño está en estar mirando esa construcción, estar pendientes de lo que pasa en el Estado de Israel con Netanyahu y el templo, estar pendientes porque alguien dijo que todo lo que pasa en Israel repercute en la iglesia. Ese es el engaño. Ese es el engaño. El Señor Jesucristo dice que aquellos que se dicen judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Entonces entendámonos de una vez lo que está escrito. La Biblia dice que no es judío el que lo es exteriormente. Entendamos ya esa verdad, por favor. Cuando Dios habla de su pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, está hablando de su pueblo elegido desde la fundación del mundo. Él nos conoció desde la fundación del mundo. Fuimos predestinados para ser hijos suyos. Ese es su pueblo, el pueblo de Israel. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 2, verso 28, y lo voy a leer. Romanos capítulo 2, verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, si nosotros no nos conformamos con esta palabra, te lo voy a decir con todo cariño, lo más suave posible, estás extraviado. Si tú estás creyendo que ser un judío verdadero es tener la barba larga, hablar hebreo y haber descendido de la simiente de Abraham, estás equivocado totalmente. Es un engaño hasta ese nivel. Y bueno, ya Dios me habló proféticamente que todo lo que me están maldiciendo, pues Él dijo, yo me voy a encargar de lo que te maldigan, no te preocupes. Y pues porque estuve orando a Dios por tanta maldición que recibí de los mesiánicos, y dije, Dios mío, Señor, te entrego esto. Y el Señor usó una palabra profética y me dijo, no te preocupes, yo soy el que te protejo y yo voy a quitar de en medio de ti toda inmundicia. Así que yo estoy declarando la verdad. ¿La verdad cuál? La verdad es esta. Y acá dice la palabra de Dios, no lo digo yo, la palabra de Dios dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Eso dice la palabra. Y el Señor Jesucristo, los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Esos que estaban diciendo que eran judíos, definitivamente hablaban hebreo, eran descendientes de algún linaje de una tribu, seguramente. Nadie niega eso. Pero para Dios, para el Dios verdadero, que tiene su palabra y que hay que escudriñarla y que solo Él puede hacer entender de qué se refiere los misterios de su palabra, que están encriptadas, están en clave, en código, en parábolas, metafóricamente, en símbolos. Solo Dios puede hacernos revelar, y lo que Dios nos está revelando está para todos allí. No la oculta de manera que no la puedas ver, no, está allí, pero la gente lo lee, pero no lo ve. Eso es lo que el Señor dijo, tienen ojos y no pueden ver, lo están viendo pero no lo ven. Eso es lo que dijo. Y la palabra aquí lo dice, no es judío el que lo es exteriormente. Entonces, ¿cómo es? Bueno, ese es problema tuyo. Pero para los niños, para de tales es el reino de los cielos. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino
Y ahí lo dice la respuesta para que lo sepas. Sino que es judío el que lo es en lo interior. O sea que en otras palabras, Dios mío, me dijo, o sea, yo soy judío. Y hay un amén del Espíritu Santo, sí. Que entonces yo soy israelita. Y hay un amén del Espíritu Santo, sí. ¿Por qué? Porque no es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Entonces, aquí ya estamos entrando en el tema que la gente va a ser engañada de una manera espectacular. Capítulo 8 de Juan, voy a leer, hablando de este mismo tema. Capítulo 8 de Juan. Vamos a hablar cómo el Señor lidió con los que se dicen ser judíos y no lo son. Capítulo 8 de Juan, verso 31. Este es un ejemplo de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los... Ahí lo dice. Dijo Jesús a los judíos. ¿Ok? A ellos. ¿Qué les dijo? A los judíos y todavía que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa eso? Que implícitamente lo que está diciendo ahí, que si ustedes no permanecen, entonces verdaderamente no son mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, ¿quiénes? Los judíos que habían creído en él. Linaje de Abraham somos. Ahí está. Eran judíos verdaderos, eran linaje de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Wow, ¿qué tiene que verse el linaje de Abraham con esclavo del pecado? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. O sea, el hijo sí queda, pero el esclavo no queda. O sea, eran descendientes por el linaje sanguíneo de Abraham, pero no eran hijos de Abraham. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? O sea que sanguíneamente provenían de Abraham, pero a la misma vez no eran hijos de Abraham. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, que no es judío el que lo es exteriormente. La palabra de Dios, cuando habla del pueblo de Israel, el pueblo de las 12 tribus, cuando habla del pueblo de Dios, del monte santo de Sión, de la Jerusalén, bendita Jerusalén, la gente se está imaginando una mentira y es la mentira que Satanás va a utilizar en estos últimos tiempos como el gran engaño, y a eso vamos a explicar al final de este mensaje. Entonces dice, así que si el Hijo os libertare, verso 36, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Claro, él sabía que eran descendientes sanguíneos. Pero dice, o sea, yo sé que ustedes descienden sanguíneamente de Abraham, pero ustedes procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea, Él les dice, yo sé que vuestro padre sanguíneo es Abraham, pero ustedes están haciendo cosas de vuestro padre que no es Abraham. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En otras palabras, yo sé que desciendes sanguíneamente de Abraham, pero no eres hijo de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais,
¿Por qué? Porque yo de Dios he salido. ¿De dónde salió? De Dios. Salió de dentro de Él. ¿Por qué? Porque el verbo existía con Dios. Eso dice la palabra. El verbo era Dios y estaba. O sea, el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, o sea, existía el verbo era con Dios, o sea, el verbo existía con Dios y el verbo mismo era Dios. Por eso dice ahí el verbo, yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y como dije ahora en un statement que hice en Facebook, que Dios me entregó en la madrugada y me dictó prácticamente esa frase. El Hijo es el Padre despojado y el Padre es el Hijo glorificado y el Espíritu Santo es quien los une. Su Espíritu es quien los une. Dice, porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Y se lo dice directo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso es que tenemos dos enseñanzas que dice, una de ellas, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Ese es el título de una enseñanza que se la recomiendo. Y el otro lleva por título, sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí trato este tema. Porque ni siquiera le puse el título yo mismo, sino ese es título que está escrito en la palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Y eso es palabra de Dios y eso es palabra que se cumple. Cielo y tierra se pasa, pero la palabra se cumple. Y si en la vida tuya eso no se está cumpliendo, es porque entonces es muy probable que seas en este momento un hijo del diablo. Y perdona que te lo diga tan directamente, pero no he sido llamado a agradar a los hombres. Porque si tú quieres desear pecar, es porque tu padre no es Dios. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Oh! ¡Wow! O sea, ¿qué significa? Que el Señor Jesucristo reconocía, yo sé que ustedes son descendientes sanguíneos, y son judíos porque son descendientes del linaje sanguíneo. Pero ustedes no son hijos del verdadero Dios, no son descendientes de Abraham. O sea, ¿cómo es esta contradicción? Bueno, ahí se las dejo porque en realidad no es mi asunto. Como algunos me dicen, ay, qué soberbio y todo. Porque la palabra penetra, pues, y te descubre toda la porquería que hay en ti, pero la tengo que decírtela. Es tu problema, descúbrela. Porque si Dios no te entrega, yo no te lo puedo entregar. Pero como dice en Isaías, lo voy a repetir, porque parece que es el momento para esta persona. Que Dios tenga misericordia de estas personas. Este es tu momento, mira. Aquí está, te lo voy a repetir lo que acabamos de leer hace un rato en Isaías 66, cuando él dijo, el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa para que me edifiquen? Yo hice todas estas cosas. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero si tú tienes la capacidad de arrepentirte, de humillarte y que temblar ante la palabra de él, porque lo que estoy hablando es mi palabra. Él dijo y está escrito, no es judío el que lo es exteriormente. Y esa es su palabra. Y si tú no tiemblas y no te sujetas a esa palabra y estás pensando
en ir a matricularte en las escuelas de hebreo y todo, que eso está muy bien para que entiendas el hebreo, pero ¿tú crees que esos son los judíos? Y que hay que bendecir a los judíos esos que están ahí. Estás engañado totalmente. Bendíceme a mí, que yo soy judío, soy israelita. Imagínate, al que tienes que bendecir es un verdadero israelita en el cual no hay engaño, dice la palabra cuando se acercó Natanael. He ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Y de dónde me conoces? Cuando estabas ahí en el árbol te vi, Natanael. O sea que, ¿cuál es el engaño? Que la gente cree que los judíos que están allá y que hablan hebreo, que tienen la barba y que son descendientes sanguíneos de Abraham y que esos son el pueblo de Dios y que son los israelitas y los judíos. Esa es una mentira y es un engaño de Satanás. Te lo digo para que lo sepas ya. No estoy negando que no sean descendientes de linaje. Pero aquí en la palabra estamos viendo que Dios mismo está diciendo que no es judío el que lo es exteriormente. Y es más, lo dice en otras partes. Que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos llamados hijos. Por favor, lo he dicho 500 veces. Pero la gente sigue yéndose a ver el Shabbat, a ver el nombre sagrado de Yahshua. Y creen que, o sea, se han perdido. Y están pendientes de lo que está pasando en el Estado de Israel, porque se va a construir el tercer templo. Están perdidos y Satanás está contento porque se ha perdido de vista lo más importante, ¿dónde está el verdadero templo de Dios? El verdadero templo de Dios está bien cerca, en nuestra boca y en nuestro corazón, en nuestro espíritu humano que proviene de Dios. Y el espíritu humano lo tienen todos los que están allá afuera también. Y ese es el problema, que aquello que proviene de Dios está a punto de ser tocado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Vamos a ponerle las escrituras porque hay mucha gente que definitivamente vamos a hablarles con las escrituras totales. A ver. Voy a hablar por escritura. Vamos a las escrituras. Vamos a hablar 1 Corintios capítulo 3, verso 9. 1 Corintios capítulo 3, verso 9. A ver si estoy hablando palabra de Dios. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y está hablando la primera carta de Pablo a los Corintios, verso 9 de 1 Corintios 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primer versículo. Acá dice que el pueblo de Dios es edificio de Dios. Porque que yo sepa, esta carta está dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, o sea, a los apartados que están viviendo en santidad, que están viviendo consagrados, llamados a ser santos, o sea, llamados a ser puros, santos, consagrados, separados del mundo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta carta está dirigida a los llamados santos, llamados a ser santos. A ellos les dice, ustedes son edificio de Dios. En el versículo 17 dice, vamos a ver 16. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Pero qué más claro que eso. El hombre, el cuerpo del hombre, vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto es la palabra de Dios. Dios no habita en templos hechos de mano. Ese templo que se va a construir en Israel probablemente es un engaño para distraernos de lo que Satanás está haciendo bajo la superficie. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está mezclando semilla para poner dentro un género y una especie que no proviene de Dios. Y ese es el lugar santísimo donde Él se quiere asentar. Mientras tanto,
Está el Satanás engañando. Miren, Israel, se va a construir un templo. Allá, ya está la menora, allá está todo. Israel nacerá una nación en un día. Y ahí está Israel en el 1948. Vean mi enseñanza, el verdadero regreso de Israel a su tierra. Entonces están siendo engañados por Satanás mientras el día viene ya y va a sorprender como un lazo a toda la tierra, dice la Biblia. Entonces la palabra de Dios dice que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Satanás conoce la palabra de Dios y él la usa para destruir, para matar y robar. ¿Por qué? Porque Satanás sabe mejor que muchos llamados cristianos que lo que Dios dice se cumple. Y como él sabe que él está condenado, lo que él quiere es arrastrar a la condenación la mayor cantidad de gente. ¿Cómo? A través del engaño. Ahí está escrito, 1 Corintios 3, 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. No lo digo yo. Si tú tienes un problema con lo que estoy predicando, bueno, ahí está. No tienes problemas conmigo. El templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. El templo de Dios somos nosotros. Y cerca está Dios de toda persona que no conoce a Dios, es cerca de ellos. Que si se arrepienten, confiesan y creen, Dios le da vida. Ahí está. Vamos a ver más palabras de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 a 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y real sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ahí está la palabra de Dios que dice que nosotros somos piedras vivas, que somos edificados como una casa espiritual. Nosotros somos una casa espiritual, somos el templo de Dios. Efesios 2:20. En Efesios 2:20 dice lo mismo. Efesios capítulo 2, verso 20. Voy a leerlo el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nuestro cuerpo es el templo de Dios y toda la iglesia es el edificio para donde Dios va a habitar, donde dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a ver otro versículo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, perdón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del 1 al 10. Porque sabemos si nuestra morada terrestre, o sea, este cuerpo, este tabernáculo, o sea, Dios llama a nuestro cuerpo el tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, una oikía en el griego, una oikía, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este cuerpo, o sea, en este tabernáculo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados,
sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. A Dios no se le pasó el detalle de asegurarse que sus hijos tengan su Espíritu Santo. Hay muchos que me escriben y pues no muchos, en realidad yo diría un 3%, 2% de 100 personas, 1 o 2, hablan cosas que no entienden y definitivamente no tienen el Espíritu de Dios. Dios no ha dejado a sus hijos sin un testimonio. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos ausentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hay algunos pues que dividen el tribunal de Cristo y el tribunal del trono blanco. No, es un solo tribunal. Las ovejas a la mano derecha y la cizaña a la mano izquierda. ¿Quiénes son las ovejas? Bueno, estos, aquí. O presentes o ausentes, hay que agradarle al Señor porque vamos a ir de todas maneras al tribunal de Jesucristo. ¿Para qué? Para que se nos dé de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa es la palabra de Dios. Ahora, vamos a ir al punto más neurálgico de esta enseñanza. A ver, el punto más neurálgico. Y antes de ir ahí, quiero leer lo que dice Jeremías 3, 14 al 17. Jeremías 3, 14 al 17. Entonces, Jeremías, uno de los tremendos profetas mayores, ya hablando de los últimos tiempos, porque quiero enseñarle esto al pueblo del Señor, que los profetas, los mayores y los menores, lo que hablaban eran los últimos tiempos. Y cuando hablaban del templo y de Jerusalén y de Sión, esas son palabras encriptadas. Jerusalén, el monte de Sión, la Jerusalén aquí, Jerusalén allá, qué sé yo, todas esas palabras, mi pueblo se reunirá, yo los reuniré de todas las naciones, está hablando del mismo tema en los últimos finales, para que cuando lean el Antiguo Testamento sepan. Y aquí hay un ejemplo, en Jeremías capítulo 3 está hablando del tiempo final. Dice, convertíos hijos rebeldes, verso 14, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. ¿Qué dice la Biblia? Que la iglesia es la esposa del Cordero. Y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en Sión. ¿Qué es eso? Está hablando de cuando Él venga, quema todo, rescata a sus hijos y la nueva de Jerusalén desciende del cielo a morar en una tierra nueva. ¿Qué es Sión? Sión es el lugar donde Dios mora con su pueblo. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice el Señor, no se irá más arca del pacto del Señor, ¿no? De Yod-Het-Vah-Hei. Ni vendrá al pensamiento, dice, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. O sea, ya Dios había profetizado que Él no quiere que se vuelva a hacer ninguna arca. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el 1948, cuando vino, nada que ver. Dios está hablando en misterio aquí. En aquel tiempo
llamarán a Jerusalén trono del Señor, trono del Señor Jesucristo, trono de Yod-Heh-Vav-Heh, trono de aquel que es, que era y que será, el trono de Dios. Y todas las naciones, ¿cuántas naciones? Todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor. En Jerusalén ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. O sea, en aquel tiempo va a pasar todo esto. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Dios. Está hablando del mismo tema. ¿De cuál tema? De Apocalipsis, capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Eso es lo que está hablando Jeremías. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, ¿qué cosa? El tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De eso está hablando Jeremías en el capítulo 3 del 14 al 17. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De eso está hablando Jeremías, Joel, Isaías. Están hablando del mismo tema. Cuando el Señor venga, Él dice que vio la santa ciudad como una esposa descendía. ¿Quién es esa santa ciudad? La santa ciudad es el pueblo de Israel. Son los judíos, los verdaderos, los que están circuncidados en el corazón por el Espíritu de Dios. Es la iglesia, es la novia del Cordero. Ahora esta ciudad desciende y como dice en Ezequiel 3, en Jeremías, lo que acabamos de leer hace un momento, lo quiero volver a leer, Dios mío, porque necesitamos que esa palabra esté en nosotros, que viva en nosotros. Dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono. En esta versión, ya usted sabe lo que dicen, trono de Jehová, trono de Dios, trono del Señor. ¿A quién van a llamar? A Jerusalén mismo. O sea, el pueblo de Dios va a ser el trono de Dios, como dice en Isaías. ¿Por qué? Porque acá dice, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos. Enjugará Dios toda lágrima. Capítulo, ahí siguiendo leyendo, y le voy a dar un paréntesis, una enseñanza pequeñita, así un apéndice. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere dará todas las cosas. Yo seré su Dios y él me será mi hijo. Estamos hablando de Apocalipsis, el penúltimo capítulo, 21. El verso 8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya está hablando de la muerte segunda. Sí, porque en el capítulo 20, ahí está, ¿dónde está el trono blanco? En el capítulo anterior está hablando del trono blanco. El capítulo 21, estamos en el 21, donde hemos leído aquí que vio la santa ciudad, que es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y dice el verso 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Pero un momento. O sea, en el capítulo 20 habla del trono blanco, que el diablo es lanzado a la muerte segunda. Luego viene el capítulo 21, un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, ¿en qué momento destruyó Dios la tierra? Porque en el capítulo 21 dice que vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Pero ¿cómo es eso? Ya se supone que eso fue 1000 años antes. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposada,
la esposa del Cordero. Pero yo pensé que eso había pasado 1000 años antes. No. Y me llevó en el espíritu a un monte alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. ¿Quién le mostró eso? Que descendía del cielo. ¿Quién se lo mostró? El ángel que tenía las 7 copas. Que se supone que eso pasó 1000 años antes. Porque esa es una doctrina equivocada también. Una doctrina equivocada para los que no han visto mi video, la enseñanza, el milenio, la línea del tiempo, las 70 semanas de Daniel, se las recomiendo. Que Dios no puede contradecir su palabra, ninguna mentira procede de la verdad. Una fuente no puede producir agua dulce y salada. Es imposible. Cuando Dios habla, no se puede contradecir. Pero la gente que no entiende, pues lo que hace es buscar y buscar y buscar hasta que encuentran algo para justificar su enseñanza y desechan 500 otros versículos que contradicen lo que creen. Pero están felices de esa manera algunos. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Voy a ir al punto neurálgico y que nos compete, que es relevante para nosotros en este tiempo. Y vamos a leer el famoso versículo de primera, me parece que está en Tesalonicenses. Tesalonicenses. A ver, ¿dónde está? Tesalonicenses. ¿Dónde está, Dios mío? Ok, primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. El famoso pasaje es segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, lo voy a leer. Yo creo que lo voy a leer desde el capítulo 2, desde el 1. Con respecto a la venida, subrayen, a la venida, otra vez, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Nadie les engañe en ninguna manera, porque ¿sabes qué? Porque no va a venir sin que antes venga la apostasía. O sea, en otras palabras, el negar la fe, el rechazar lo obvio, el negar lo más importante de la palabra, negar la fe, no creen más. Va a venir eso y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que el Señor Jesucristo, cuando Él venga y nosotros nos reunamos con Él, eso no va a pasar sin que antes venga y se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado, el hijo de perdición? Este es un hombre, dice, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. O sea, este hijo de perdición se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta. Esta palabra es una palabra catizo. Esta palabra catizo, aquí en una palabra griego, este hijo de hombre, este hijo de perdición dice, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta. Es una palabra que significa
que en el griego es katizo y significa asentar, asentarse, asentar, asienta o sentarse. Se asienta, se asienta. Por ejemplo, si yo tengo aquí agua y pues le echo un polvo pesado y llega un momento en que él se va a asentar ahí abajo. Esa es la palabra que significa asentarse. Se asienta. Este hombre de pecado, el hijo de perdición, se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta o se asienta en el templo de Dios como Dios. O sea que, y mucha gente está enseñando por ahí una doctrina honestamente equivocada. Creen que se va a construir el templo en el Estado de Israel y que efectivamente va a venir el anticristo y se va a sentar ahí. Esa es una mentira. ¿Por qué? Porque estamos desde el principio, desde que empecé, porque el templo de Dios es nuestro cuerpo. Lo leí como una docena de veces. O sea, si el que no se sujeta a lo que está escrito, entonces apague el video y váyase a ver alguna película esa de Hollywood. Probablemente esa te guste más. Pero la palabra de Dios es para exhortar, edificar y consolar. O sea que la palabra de Dios está clara. Es útil, dice la Biblia, para enseñar, pero también es útil para redarguir, para corregir y para instruir. No solamente para decirte que Dios te ama, es también para redarguir y para corregir. Entonces, hemos leído claramente que el templo de Dios es nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es esto que estamos leyendo acá? Que este hombre de pecado, el hijo de perdición, se sienta en el templo de Dios, se asienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿De qué habíamos hablado al principio? Que Dios cuando creó todo, lo creó bueno, pero el hijo de perdición es un hijo que no viene de Dios, no viene de lo natural, viene mezclado porque no nace de Dios. Por eso dice que el polvo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios, pero en este caso, este hijo de perdición, lo que él tiene dentro, ni siquiera eso proviene de Dios, porque no proviene del orden de Dios. Ahora, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué se hace pasar por Dios? Porque cuando el hijo de pecado se asienta en el templo, lo que está diciendo que el misterio de la iniquidad va a venir aquí y se va a sentar en el cuerpo humano, que es el templo de Dios, y donde el templo de Dios, de acuerdo a Tesalonicenses, dice que todo nuestro ser está compuesto del espíritu, alma y cuerpo. O para decirlo al revés, está compuesto de nuestro cuerpo, de un alma y un espíritu. Entonces, el cuerpo es tocado muchas veces por aflicciones, como Pablo, que había rogado 3 veces al Señor: Señor, te ruego que me quites este aguijón en mi carne. La Biblia dice que él tenía un aguijón en su carne y había rogado a Dios y Dios le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la alabanza. ¿Qué significa esto? Que en la debilidad, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que es posible que el enemigo, bíblicamente hablando, toque tu cuerpo. Ya. O sea que no tenemos tiempo para discutir porque escucho pensamientos allá. Escucho pensamientos de hombres ahí. O sea, el enemigo toca tu cuerpo. Ay, pero el cuerpo es el templo de Dios. Sí. Pero también hay una parte más interna que es el alma tuya. El alma que peca, esa es la que va a morir. ¿Quién es el alma? El alma eres tú, el que toma las decisiones, el que tú recibes información, lo digieres, te emocionas,
piensas en base a la información y tú actúas. Pero hay una parte más interna que es la esencia que viene de Dios, que es tu espíritu y que es aquello que proviene de Dios, y ese es el lugar santísimo. Así como en el templo había lo que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Algunos dirán, ay no, pero el templo era rectangular. O sea, no vamos a entrar en ese tema. Primero descifra cómo le pusieron 4 cortinas encima una de otra. 1, 2, 3. O sea, ay, Dios mío. No, es que, ¿por qué habrá sido así? No, porque nunca fue así, fue circular. Las cortinas no se unían así. Las cortinas se unieran así. Y hacían un círculo. Era un tabernáculo inmenso. Está demostrado que una carpa rectangular, un tabernáculo rectangular en el desierto de Israel, los vientos la tumbaban. Y actualmente han hecho modelos, pero le han añadido pues postes y cables y todo para poder resistir, porque este diseño no aguanta vientos, pero este diseño, una cúpula, una capa, un tabernáculo circular, Dios está en su trono y al lado y alrededor 4 seres vivientes y alrededor 24 tronos y alrededor, o sea, el diseño de Dios es así. 3.14. Estábamos diciendo que el Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Este hombre de pecado se asienta en el trono de Dios. Y estamos diciendo que el espíritu es el lugar santísimo, el corazón del hombre. Y dice el versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, ahí no hay ninguna batalla. El Señor viene y lo quema. Versículo 9, esta es la clave. Inicuo, o sea, este hombre inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El advenimiento del inicuo, suponiendo que este hombre sea el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí dice, este inicuo, a quien el Señor va a destruir con fuego cuando venga, dice cuyo advenimiento, o sea, este hombre va a venir o va a entrar en escena en el mundo, y ese advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué significa eso? Que no va a nacer de una semilla entre un hombre y una mujer. Hombre, unión, mujer, sale pues un varón o una hembra, en este caso un varón. Este hombre, el advenimiento de este hombre no va a ser por el orden divino, sino va a ser por el orden de Satanás, que es una mezcla de semilla. Y dice que va a venir con gran poder y señales y prodigios. Poder, señales y prodigios. Y la clave está en la siguiente palabra, pero van a ser mentirosos. O sea, el advenimiento es por obra de Satanás. Y va a ser, como dice acá, va a ser con gran poder señales y milagros y prodigios, pero van a ser mentirosos. ¿Por qué? Porque no van a ser naturales. Este hombre, señoras y señores, va a ser un clon. Este hombre no va a ser un hombre nacido de mujer, una semilla de hombre en el orden divino. De manera que
la casa que este hombre va a tener, en otras palabras, el templo que va a tener aquí, va a tener dentro lo que la palabra de Dios dice, para que el que lea entienda lo que está escrito, lo que habló el profeta Daniel, la abominación desoladora, lo que va a tener este hombre, es lo que está escrito, la abominación desoladora. Esas son unas palabras en el hebreo, eremosis, una destrucción, una toma desolada, una devastación. Y iniquidad es la palabra 458, que significa anomía, una maldad, un desorden, una desobediencia sin ley. El misterio de la anomía, el misterio de la iniquidad, el misterio de la anomía. Anomía significa un desorden, una desobediencia, una corrupción, una degeneración del orden natural. ¿De qué estamos hablando? Esa palabra anomía significa que no tiene ley, que viola la ley, o sea, viola los principios de su linaje, como leímos en el principio. ¿Qué significa la palabra degenerado? Es todo lo que pierde progresivamente sus cualidades de su especie, su raza, su linaje, en una persona, animal o vegetal, que pierde cualidades que se tenía originalmente. El misterio de la iniquidad entra, que es la abominación desoladora, y toma posesión y se asienta en el lugar santo, en el lugar santísimo. Este es un clon que está mezclado, no es más un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, porque no es obra de Dios. Su advenimiento es por obra de Satanás. Quiere decir que todo lo que haga este hombre y el sistema que va a dirigir en el mundo va a hacer señales, milagros, van a hacer muchas cosas tremendas, pero van a ser mentirosos. ¿Por qué mentirosos? Porque no van a ser originales, no van a ser verdaderos. En otras palabras, puede descender lluvia, pero esa lluvia no es del orden natural. Puede hacer que hayan huracanes, como lo estaban haciendo ahora, ya existe la tecnología, pero esos huracanes no son del orden natural de Dios. Por eso el Señor dice que cuando Él venga va a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces esa palabra la estamos viendo aquí, que la abominación, que esa palabra es la 946, la abominación desoladora es belugma. Esta palabra en el hebreo, la abominación es belugma, que significa una cosa detestable, es un sustantivo neutro, es una cosa abominable que emite un olor fétido. O sea que lo que va a entrar aquí, o lo que entró en este hombre de pecado, hijo de perdición, es una abominación desoladora, porque ha usurpado el lugar de Dios, el templo de Dios. Y ahí lo vamos a dejar. Vamos a ver otra enseñanza, vamos a entrar más en detalle en este tema, no es tan simple, pero ahí se los dejo en esta oportunidad, y vamos a profundizar más en la próxima enseñanza, donde vamos a ver exactamente cómo es que se produce esto y por qué, pues, en la palabra de Dios en algún momento dice Apocalipsis 14:13, hablando del tema. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué Apocalipsis dice esta palabra, que muchos la leen y no la entienden. Y pues los doctores, los intérpretes de la ley, mucho menos la entienden. Apocalipsis 14, verso 13, dice: y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Pero este versículo es el 13. Si tú lees los dos anteriores, dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo
de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ahí viene el famoso versículo que dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Quiénes son ellos? Los bienaventurados, los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Y vamos a entender por qué el Señor dijo lo que dijo. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Eso lo vamos a explicar en el próximo video.